Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Qué se cuenta? Se abrigaron hoy, ¿eh? Se tuvieron que abrigar hoy, ¿eh? Ya no la cancherea más, ¿eh? Se abrigaron. Les bajó la temperatura en medio de la lluvia, les bajó la temperatura. Salieron creyendo que iba... Y bueno, porque no escuchan que vuelvan las ideas ni el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Pablo Tengo Ginija. tantas ganas de discutirte cosas, pero no. Hoy Discutir. estoy tranquilo, Todo no. de negro, Estoy mirá. tranquilo, mira. Todo de negro. Sí, por el día. El día está gris. ¿Qué vas a discutir? ¿Que no Todo. refrescó? ¿Qué vas a discutir? No, a la mañana cuando yo salí no hacía frío para nada. Por eso te digo. Y Sin no embargo, creíste. estoy con pullover y campera porque como voy a la cancha de noche, ya sabía que a la Él noche tenía sí, que, él quería contar. a la noche sí Él va a quería ser contar. frío. Ahí está. ¿Qué decís, Gaby? ¿Ustedes juegan acaso o no? Ya te sacó un lugar en el barrio. Sí, ya voy a ir a buscarte. Voy a ir a buscarte, voy a ¿Tenés la empujar el patente? auto. De hecho, te di las coordenadas. Ya sé dónde estás. Tenés la patente, tenés todo. Todo, todo, Perfecto. todo. Creo que dice ruta 40, dice. No, de Tiene ninguna cartelito. manera. Ruta Jamás. 9 igual tiene. Jamás. No, sí, la ruta 40. Sí. Jamás. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo Muy tranqui? bien. Sí, sí. Bueno, ¿vos te abrigaste? No, a mí me toca abrigarme mañana. ¿Otra No, vez? estos Son chicos todos están... chantas. ¿Vos cuándo te abrigás, Pablo? Yo me abrigo el 28. El 28. Ok. Bueno, aquí estamos para compartir el rato e historias hasta las 6 de la tarde en la 530. Muy contento de estar acá. Es un privilegio siempre poder hacerlo e intercambiar las cosas que solemos hacer en este ratito, en la querida AM530 Somos Radio. En un rato nos vamos a detener en la visita del secretario de Salud de los Estados Unidos de América al gobierno, a la Casa Rosada, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué viene este señor a la Bueno, Argentina? hay un comunicado oficial según el cual lo que viene para establecer acuerdos en política de salud, en política sanitaria entre los Estados Unidos y la Argentina, pero no podemos dejar de lado la decisión formal del gobierno nacional de alejarse, de salir de la Organización Mundial de la Salud, Sí. igual que lo hizo Estados Unidos. Hay un tuit muy interesante, un posteo de Crepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, explicando las consecuencias de salir de un organismo como la OMS, ¿no? Bueno, entre otras cosas, viene para eso, supuestamente para acordar políticas, pero bueno, para abrazarse una vez más entre gente que piensa parecido, ¿no? En este caso, gente que es antivacuna, antipolíticas de salud. Claro, son eso dos te iba a decir. gobiernos que tienen eso en común, ¿no? Tenemos muy en claro que la no política en materia de salud es una política. Claro, O sea, el por retiro supuesto. del Estado es una decisión política. Ahora, pero estamos en los alrededores del estallido del Hospital Garrahan. Hay como un contraste ahí, muy, pero muy, muy fuerte, digamos, ¿no? Pero bueno, un ratito nuestro compañero Fabián Waldman nos va a traer algunos detalles de esa reunión. Muy de a poco nos vamos encaminando hacia las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Vamos a comentar algo con lo que vamos a terminar, por lo menos este rato de la apertura del programa, y tiene que ver con que a las 6 de la tarde, en una reunión del Partido Justicialista, una convocatoria de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, a todo el esquema orgánico del PJ para evaluar las elecciones que se han desarrollado hasta aquí. Estamos hablando de las elecciones en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires y luego la de las 4 provincias que ese domingo tuvieron también elecciones locales, ¿no? Hablamos de Jujuy, hablamos del Chaco, hablamos de San Luis y hablamos de Catamarca, si no me equivoco. No, de Salta, perdón, de Salta. Bueno. ¿Y la Ciudad de Buenos Aires mencionaste? Y Ciudad de Claro, Buenos Aires Ciudad de Buenos más Aires. Santa Fe, que fue la primera. La convocatoria es tratar de hacer una valoración desde el punto de vista del Partido Justicialista a nivel nacional. Es una reunión del Partido Justicialista Nacional respecto a la performance que viene en lo nacional. Ujú. Pero sin embargo es una reunión con evidente peso respecto de lo que vaya a ocurrir en la provincia de Buenos Aires y las estrategias y los acuerdos que se puedan construir entre, bueno, dos posiciones que, como es lógicamente sabido, están en plena discusión. La primera discusión fue sobre si desdoblamiento sí o no, y luego sobre los criterios para poner en juego, evidentemente,
el campo nacional y popular, el peronismo y aliados en esa elección. Ahora bien, en las últimas horas tuvimos la definición de la Libertad Avanza y del PRO de ir a una alianza, perdón, me corrijo, ir a algún tipo de acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Así Veremos es. si esa alianza, adhesión, sumisión, Claro. qué tipo de relación plantea efectivamente la Libertad Avanza y eventualmente Macri acepta o no. Vamos a escuchar algunas voces para ir entendiendo el tenor, digamos, ¿no? De lo que cómo se va a configurar la elección. La elección local y la elección nacional. Yo creo que todo esto se va a poner en juego. Bueno, ahora les decimos lo que eventualmente creemos sobre la elección del 7 de septiembre. Vamos a arrancar con Agustín Romo, que es diputado bonaerense y es el referente, digamos, no el armador, pero es el referente en la legislatura bonaerense de la Libertad Avanza, decía esto. No, para mí es importantísimo poder juntar a todos los que no creemos en el modelo, digamos, populista de Axel Kicillof para poder sacarlo, para poder tener, en principio, una mayoría legislativa más sólida en los últimos 2 años de gobierno de Kicillof, para poder parar la mano, por ejemplo, lo que quiso hacer ayer con Narva, porque eso es una cuestión más del Ejecutivo, pero para poder forjar una base para que después, quien gane la provincia en el 2027, y estimamos poder ser nosotros, contar con una mayoría en la legislatura para poder hacer las reformas en la provincia que venimos llevando a la nación. En la provincia hay muchísimas de las para acordar. Bien, Agustín Romo, diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es interesante lo que dice Romo, porque Romo va a lo local, dice, tenemos que tener una mayoría legislativa para sacarlo a Kicillof. Y en un momento menciona ayer lo de Arba. Ayer pasó algo interesante, nosotros lo compartimos en el programa. Ayer desde la gobernación, primero por el tema seguridad, respecto a las políticas o el modo en que el gobierno nacional se refiere a la seguridad de la provincia de Buenos Aires. El mismo gobernador salió de El cruce. mismo gobernador, leímos ayer el mensaje, un mensaje muy importante. Y después Cristian Girard, que es el director ejecutivo de ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, salió a decir que de ninguna manera en la provincia de Buenos Aires iban a bajar los controles. Después lo vamos a escuchar. Pero ¿por qué me parece interesante? Porque Kicillof defiende políticas locales y al mismo tiempo antagoniza con la política nacional. Y lo toma Romo y lo menciona. Ahora, claro, después te aparece José Luis Espert, es el presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado nacional de la Libertad Avanza, que suena muy firme y por lo que pude conversar, Espert mide bien en la provincia, a los efectos de lo que busca la Libertad Avanza. Pero sonaría para octubre, ¿no? Suena como primer candidato a diputado nacional, claro, en la provincia de Buenos Aires, que directamente y a su estilo dice esto. De acuerdo hay, algún formato va a haber de acuerdo. Lo importante es que la decisión estratégica, conceptual está Eso está tomado. Estamos conversando también con ciertos sectores del radicalismo, insisto, que tienen claro el camino que hay que recorrer de la libertad para sacar al kirchnerismo para siempre de la provincia de Buenos Aires. Porque acá hay una cosa importante. Si bien una manera simplista de presentar lo que estamos tratando de hacer en la provincia de Buenos Aires contra el kirchnerismo, contra Kicillof, luce algo anti, en realidad ser anti-kirchnerista, ser anti-kicilofista es amar a la provincia de Buenos Aires, porque esta manga de impresentables han dejado destruida la provincia de Buenos Aires. Bien, casi me roban el gutural de Eduardo, no me lo roben. Bueno, Espert directamente, no ser anti-kirchnerista es amar a la provincia de Buenos Aires, y entonces se va forjando de alguna manera el clima. Que vos decís, bueno, Espert, candidato nacional. Pero ¿va a ser posible evitar que esa sea la trama en la elección del 7 de septiembre? Es una pregunta. Y hoy conversó Carly Bianco. Déjame decirte algo, una observación en relación a lo que decía recién Espert. Dijo, han dejado. Se refirió, han dejado, como que el kirchnerismo ha dejado a la provincia. ¿Estás seguro, Espert, que la ha dejado? Yo veo no, busca habla del impacto de yo la veo política. El peronismo muy presente en la provincia de Buenos Aires. No, pero las palabras no son, casuales. Como nunca, que ya habla como los si fuera términos, cosa del pasado. Como si fuera cosa del pasado, así es. Me parece que están, ¿cómo se dice? Vendiendo la vaca, ¿cómo era? Un poco agrandado. Un poco agrandado, así es. No, también es cierto que aún después de la elección, y aún si la elección la ganara la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las dos instancias... No, por supuesto, la gobernación sigue. El gobernador va a seguir siendo Kicillof, como sigue siendo el jefe de gobierno Jorge Macri.
Claro. Y tiene posibilidad de hacer política para eventualmente revertir la... Pero me llamó la atención eso bien. en pasado. Bueno, buena observación. Les decía, Carly Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, habló con Siempre Soy, hoy conducido por Daniel Tonietti, y dejó estas definiciones también sobre lo que viene en la provincia de Buenos Aires. Si Cristina es candidata a la tercera sección electoral, ¿ustedes van a acompañarla? Si forma parte del acuerdo, está perfecto. A ver, si forma parte del acuerdo, obviamente. ¿Y si no forma parte del acuerdo? Bueno, no sé, veremos. Hay que hacer el acuerdo, digo yo. Y veremos quiénes serán las candidaturas. Porque todavía no nos sentamos. No es que se traen ex ante las candidaturas. Se definen en la mesa en donde nos sentemos las candidaturas. Bien. Está perfecto. Cristina sería una gran candidata, ¿eh? Bueno, y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a mi modesto modo de ver, mostrando que todavía está un paso atrás el peronismo, el campo nacional y popular respecto de una elección, por lo menos de una elección muy importante como la de la provincia de Buenos Aires. Es decir, todavía discutiendo una interna que no es programática, que tiene una enorme cantidad de elementos difíciles de comprender para buena parte de la militancia, cuando del otro lado ya cierran filas de una manera muy sencilla, no tienen ninguna duda respecto de los clavos, ataúdes y esa fuerza política llamada kirchnerismo. Sí, de todas maneras, en las palabras de Carly Bianco, no deja de decir que Cristina sería una gran candidata. No deja de decir eso. Por supuesto que hay ya esto salió a la luz, está sobre la mesa. Sería difícil que él no diga sí, también, por supuesto, porque están negociando. Déjame ponerte una duda. A ver, dale, sí, está bueno, claro. ¿Quién necesita aclarar que Cristina es una buena candidata? Bueno, pero es una señal hacia los demás, no hacia el adentro. Me parece que eso es una señal hacia el afuera. Ojo que nosotros no estamos diciendo que no vamos a ir juntos. Yo en esa frase hago más hincapié en esa frase de Carly Bianco hago más hincapié en, no, Cristina claro que es una buena candidata, pero bueno, yo hago, no sé, está bien. Me hace más ruido, me resuena más el pero sí, que es lo que viene antes en la frase. Sin duda hay que hacer pie o prestarle atención a las dos cuestiones. Lo que me parece que está claro es que la elección en la provincia de Buenos Aires, lo que viene de acá el 7 de septiembre, no sé si es la madre de todas las batallas, pero casi, ¿no? Y estoy pensando en todos los sectores, no únicamente en el PJ, sino también en el PRO y la Libertad Avanza. Se juegan muchísimas cosas, primero hacia el 7 de septiembre y después, por supuesto, hacia el 26 de octubre. Pero el 26 de octubre creo que también se va a estar mirando con una lupa muy grande lo que pasa en la provincia. Y el otro tema... Pues sí, lo que ocurre el 7, determinante para el 26. Es determinante para el 26 y te diría para la elección presidencial del 27 Mirá también. Que 2 años en la Argentina. Bueno, está bien, son 2 años. Macri también. Está bien, pero me parece que ubica a los sectores, ¿no? Posiciona, a eso me refiero, posiciona de cara a lo que viene. Y lo otro, porque lo mencionaste, lo contaste al principio, pero pasó un poquito rápido, lo de la reunión ahí en la calle Mateu del Consejo del Partido Justicialista. Hoy 6 de la tarde. Hoy 6 de la tarde, es Cristina Fernández de Kirchner ejerciendo la presidencia del PJ, lo cual no dejaría pasar en medio de toda esta discusión, porque ¿cuál es el sentido de esa reunión? Y probablemente ahí no salgan grandes definiciones, o son las definiciones que ellos mismos vienen dando. No va a surgir algo nuevo. Mañana no es que vamos a abrir las páginas de los diarios de papel. No, vamos a abrir las páginas de los diarios y nos vamos a encontrar con grandes definiciones. Pero es Cristina ejerciendo la presidencia del PJ. Me parece que la jugada va por ahí, ¿no? Independientemente de lo que se negocie, ella tiene que ejercer la presidencia del PJ para también plantarse de otra manera hacia lo que se está discutiendo. No, va a ser interesante saber si de esa reunión sale un nuevo pedido de reconsideración del desdoblamiento o si en realidad es un paso ya más allá de eso, ¿no? Bueno, yo no veo que vaya a salir nada de eso, pero bueno. No, se comenta, hay algunos run, pero ser. No, a mí también me parecería... Pero bueno, voy a sentenciar algo. Chan. A ver si están de acuerdo. Se lo tiro a la mesa a ver si están de acuerdo. Y lo tomo de algo que dijiste recién. Vos dijiste, lo que pase... No, sí, también, te arrastro. Lo que pase de acá hasta el 7, dijiste, era importante. Sí. Bueno, yo sé que en la política, como en el fútbol, los partidos lo tenés que ganar. Y los goles se cuentan de a uno... Y Platense y Huracán están en la final. Así es. Yo lo entiendo y coincido en eso.
Si el resultado de las elecciones, sobre todo las nacionales, es adversa para el campo nacional y popular o es favorable para Milei, me parece que lo que viene puede ser tremendo. A que se puede animar Milei con una mejor representación electoral y legitimado en las cosas que viene haciendo. Pero me parece que el modo... Hasta ahí firmábamos todos. Sí, hasta ahí firmábamos todos, pero ahí viene el pero. Que el modo en que transite el campo nacional y popular, desde ahora mismo hasta el 7 de septiembre, el modo en que transite eso, me parece tan o más importante que el resultado electoral. Es que una cosa condiciona a la otra. Por ahí no. Y sí, porque depende cómo es el resultado de este tránsito que tiene la oposición hasta el 7 de septiembre, va a modificar mucho ese resultado electoral. Una cosa es ir con un campo popular unificado, bien fortalecido, y otra cosa es ir dividido. Eso va a impactar en el resultado. Pero además de si van a un acuerdo o no, incluso si llegaran a un acuerdo, ¿cómo transitan ese camino, ese espacio? Vuelvo a la metáfora futbolera. Jugar bien no te garantiza salir campeón, no te garantiza ganar los partidos. Pero seguro si jugás bien vas a ganar más de lo que vas a perder. Si encuentra un funcionamiento, algo estamos pidiendo un montón, porque estamos pidiendo... Son tan diferentes las discusiones o las dificultades para navegar las discusiones internas como las que viene arrastrando durante el gobierno de Alberto Fernández, durante ese esquema, no sé si son tan distintas. Bueno, pero eso en el mismo sentido que lo plantea Néstor, implicaría un acuerdo rápido, ¿no? Jugar bien. ¿O de qué estamos hablando? Jugar bien es un acuerdo... Es un acuerdo rápido que nos permita transitar pero con un acuerdo, programa. Está bien, pero un acuerdo sólido, no un acuerdo meramente electoral. De acuerdo, claro, eso un acuerdo de cómo se forja y cómo se construye política, aún en las diferencias. A eso me refiero. Es complejo. Es complejo. Ya te bajaste. No me bajé, pero el 9 de julio es la fecha en la que cierran las listas. ¿Es el 17 de julio, no es? ¿O el 19 de julio? El 19. El 9 de julio las alianzas. 9 de julio las 19 de julio. alianzas, ahí va. 16 o 17 de julio las listas. Creo que el 19. Bueno, es poco tiempo, son 2 meses, menos de 2 meses. Digo, vos venís arrastrando un montón de diferencias. Hay que reconstruir un camino que se transitó, por supuesto, de manera conjunta, pero hay que reconstruirlo y seguir caminando juntos. Para eso tenés que llegar a un primer acuerdo. No meramente electoral. De acá al 7, claro. Sí. Pero de acá al 7 de septiembre hay que hacer un montón de cosas. No A hay veces, tiempo para todo lo que pedís. A veces las cosas... A eso me refiero. Está bien, a veces las cosas buenas se arman no necesariamente de una manera muy ordenada. Por ahí... Y los plazos son por ahí cortos, medio se va acomodando en el camino. No digo que sea prolijo, pero digo que sea sólido y consistente. ¿Y si no se da el acuerdo? Digo, ahora bien, se estrena Chespirito, ahahora quién podrá defendernos, no sé si querés que te sume eso. No, pero si no se da el acuerdo... Si no se da el acuerdo, ¿qué haces? No sé qué haces, pero digo, lo que quise decir antes es que si no se da el acuerdo, las posibilidades de tener un mejor resultado en septiembre y en octubre son horribles. Pero tenés un problema adicional. Lo que digo es, barajemos 3 posibilidades. Se da un acuerdo, pero es un acuerdo electoral, es un acuerdo para... Sí, es una alianza. Está bien. Es una alianza. Bueno, Ponele. hay 2 sectores distintos, vamos juntos a la elección. Vamos juntos en la elección, no nos podemos dar el lujo. Segunda escena o segunda situación en la que dice Gaby, no hay acuerdo. Tercera situación, no solamente que hay un acuerdo, sino que hay una manera de construir política futuro y podés tener un traspié electoral, pero una buena construcción se banca claro. un revés electoral. Pero eso no lo vamos a ver de acá al 7 de septiembre, eso es lo que quiero decir. Bueno, por eso vuelvo a mi máxima. Yo digo, lo que ocurre de acá hasta el 7 de septiembre puede ser tan o más importante que el propio resultado electoral. Bueno, sí. No los convenzo. No, nos corre un poco el tema de los plazos, me parece. Hay mucho... A ver, para una alianza electoral sobran 2 meses. Para un sí, acuerdo político sólido no alcanza. Claro. Sobre todo porque ya viene de mucho armar arrastre. la alianza y después... Sí, bueno, pero... Si está bien encaminado, se banca. Sí, puede ser el primer paso, pero es un paso necesario. Si arrancás, como dice Gaby, con la hipótesis de que no llegues a un acuerdo, bueno,
Va a costar más, no quiere decir que no logres el acuerdo. Pero además, después, te implica pensar que si no llegamos a un acuerdo, ¿se están dando cuenta qué puede llegar a ocurrir si no llegamos a un acuerdo? Para mí, esto ¿Alguien se puso Gaby a pensar qué puede pasar? Catástrofe. Bueno, por eso digo, partamos de que urge la alianza, el acuerdo, lo que quieran hacer, pero... Es que lo que dice Gaby es muy importante, porque las consecuencias de un no acuerdo harían mucho más difícil, porque después habría un montón de cosas nuevas para reprocharse. Mirá, como no hicimos el acuerdo, mirá el avance, mirá todo lo que efectivamente está ocurriendo, me parece a mí. No hay margen. No hay margen ético para que no haya un acuerdo, ¿no? Sí, está muy bien. No debería haberlo, al menos. Porque la cosa está muy, muy arriba de la mesa. Después puede haber... Bueno, Cristina, me pareció muy interesante cuando Cristina dijo, reflexionando sobre el mismo análisis que hicimos nosotros el lunes posterior a la elección de la Ciudad de Buenos Aires. Ganó Santoro en los sectores, en los barrios más populares de la Ciudad de Buenos Aires, pero no fue a votar la suficiente gente en esos lugares como para revertir, para tener un resultado distinto. ¿Por qué? Y Cristina dice, bueno, están votando menos a Milei, pero no nos votan a nosotros, aparentemente, y dijo algo más, dijo, todavía estoy pergeñando, todavía estoy analizando. Es decir, evidentemente está llevando mucho tiempo, no solamente el diagnóstico, sino las razones, encontrarle la vuelta a una manera de interpelar. Ahora, si no tenés una construcción política sólida, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Bueno, en ese sentido, estamos recorriendo ese camino, ¿no? En ese sentido fue interesante la charla ayer con Hugo Cachorro Godoy, porque decía más o menos eso. Reconstruir la CTA en otros términos, sí, en otra escala. Están haciendo un movimiento original. Claro, reconstruir la CTA. Y después decía, bueno, si nosotros supiéramos qué es lo que hay que hacer con claridad, ya lo hubiéramos hecho. La verdad que no sabemos, pero sí sabemos que hay que construir, que hay que reconstruir por lo menos este sector del movimiento popular. Y en eso está la CTA. No alcanza, pero tiene que avanzarse por algún lado. Por supuesto, resta la otra parte. Pero avanzar en unidad y ir reconstruyendo el campo popular es fundamental. Hoy leí si quieren con esto ponemos un punto seguido, hoy leí un posteo en la red social X de Julieta Weisgold, que es una analista política especializada en comunicación, y decía algo muy interesante que creo que lo dice el MTE bastante. El Movimiento de Trabajadores Excluidos, Grabois, con Caro Presi, que charlamos el otro día. Dice, se habla mucho a los sectores más vulnerados, se los habla mucho a los sectores populares, pero ellos aparecen bastante poco en la conversación. Y eso me parece también una clave, que algo dijo también ayer Hugo Cachorro Godoy cuando decía, tenemos que ir a una representación de algo que todavía no estamos representando. Bueno, quizás ahí haya una clave, ¿no? De que el de abajo hacia arriba que sea real y no solamente dirigentes hablando respecto de esas situaciones, sino esas situaciones con protagonismo y con voz, para interpelar mejor a esos sectores, que son los sectores que no pueden equivocarse, o la Argentina tampoco, un pueblo no puede darse el lujo de que los sectores más castigados por las políticas neoliberales voten neoliberalismo. Algo falla fuerte ahí. Entonces eso evidentemente hay que revertirlo, porque ¿cómo armás amplias mayorías? Por ahí en vez de ir a rogarle un voto a alguien que te odia, quizá hay que interpelar mejor, o más que interpelar mejor, hacer parte y hacer política desde los sectores más castigados por esas políticas, ¿no? Los que tienen menos defensas para esas políticas. Y revisar bien los egos, todos, ¿no? Digo, eso que decía Cristina. Lo dijo Cristina, ¿no? Sí, lo dijo, claro, las mezquindades, los egos. Revisar eso todos, profundamente. Cristina dijo que para ella el problema de este acuerdo del que estamos hablando tiene que ver más con egos que con programas políticos. Bueno, probablemente desde el quisilofismo o ese sector dirán lo mismo, uno no... Claro, por eso digo, todo el mundo tiene que revisar los egos, pues si no, no hay unión posible. Dijo Gabriela Radiche, 4:30 de la tarde. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado.
y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia Artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio. 4 de la tarde, 36 minutos, 13:05 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Para lo que resta de la jornada, chaparrones, pero la noche mayormente nublado y afloja. Mañana mínima 6. Y el jueves mínima 5. O sea, si hoy estuvo fresco, mañana va a estar tirando a frío. Chaparrones ahora, Charlie, pero ya va a aflojar. Máxima 12, tanto hoy como mañana, digo para que lo tengan presente, y sin lluvias en el horizonte, por lo menos hasta el cierre de la semana. En un ratito, ¿de qué más hablamos? Bueno, varias Política cosas, Nacional? por supuesto, pero quería dar cuenta o compartir un informe que publica hoy el diario Página 12, tiene que ver con un relevamiento de la Comisión Provincial de la Memoria y tiene que ver con las escenas de violencia o la situación de violencia institucional llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei desde que asumió. Hay datos muy interesantes que me parece que vale la pena repasar. ¿De internacionales qué, Néstor? Llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso tremendo de la época de Fujimori, que es la esterilización forzada de muchas mujeres peruanas, sobre todo indígenas, campesinas. Vamos a hablar un poquito de eso, y fuera de la agenda internacional me quedó pendiente ayer, no tuvimos tiempo, hablar un poco de Haroldo Conti. Me voy de lo internacional porque se cumplieron 100 años del nacimiento de este escritor argentino y vamos a hacer una semblanza de lo que fue Conti en su vida y en su obra. Me estoy dando cuenta que la combinación de suéter negro y taza roja no me favorece. Por razones. No me favorece. Te queda bien, Pablo, te queda bien. Yo te veo bien. Gaby Radiche, en un ratito, ¿qué? En un ratito, hoy es el Día del Documentalista, por supuesto que en memoria y recordando a Raimundo Gleiser, quien fue desaparecido en un día como hoy. Estaba viendo dónde se puede ver material sobre Raimundo Gleiser y hay mucho en YouTube. En un rato repasamos parte de lo que se puede ver de un hombre, corajudo con su cámara. 4:38. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Mañana hay una convocatoria muy importante con el hashtag cientificidio. No es una convocatoria en redes, es una convocatoria presencial, pero vieron que el hashtag ya se utiliza excediendo las redes para dar sentido. Es a partir de una nube tóxica amenaza a la ciencia y la universidad. Ese es un poco el lema. Podemos evitarlo. 28 de mayo, 1 de la tarde, 13 horas en el Polo Científico. Y hay algo que me resulta muy interesante, porque además de convocatorias que creo que vamos a poder compartir si nos están viendo por YouTube, se han armado algunos flyers para la convocatoria. Se han replicado los mismos mensajes en todo para todo el país, para movilizaciones por el mismo tema en todo el país. Por ejemplo, en Bahía Blanca,
por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, en el caso es en el hall de entrada de la universidad, si no me equivoco, San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia. En Rosario, ante la nevada ultraderechista Nadie se salva solo, también en Rosario. En Río Negro, en la Plaza de los Dos Pañuelos, a las 12 del mediodía. En Bariloche. En Chubut, no al cientificidio. Bueno, distintas... esto es si no me equivoco, es en Puerto Madryn, mirá, en el Sempat, en el Boulevard Brown. Bueno, estamos repasando, insisto, si nos están viendo por YouTube, es muy emocionante ver cómo replica cada convocatoria con un flyer distinto, haciendo referencia a la nieve tóxica contra la ciencia y la universidad, por supuesto tomando o pivoteando sobre la fuerza que tiene el mensaje del Eternauta. Pero es en todo el país: Ushuaia, Tucumán, Río Negro, Mar del Plata, Chubut, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Rosario y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, que como les decíamos va a ser mañana en el Polo Científico a la 1 de la tarde. Está en línea Adriana Serkis, es doctora en física, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ya hemos conversado con Adriana en Que Vuelvan las Ideas, es investigadora principal del CONICET y docente universitaria. Publicó enorme cantidad de artículos científicos y recibió muchos premios por investigaciones en nanotecnología. Adriana, soy Pablo Caruso con todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, con Gaby Radiche, con Luis Pagíniger y Néstor Restivo, que te saludamos en esta jornada. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está la audiencia? Muchísimas gracias por el llamado y por dar difusión a esta actividad. Bueno, le damos difusión porque es parte de lo nuestro, digamos, ¿no? Siempre planteamos, Adriana, en el programa, qué importante sería que la comunidad científica, los productores de pera de Río Negro, los productores yerbateros de Misiones, los profesionales del hospital y no profesionales del Hospital Garrahan, jubilados y jubiladas, entendiéramos que la matriz es exactamente la misma, ¿no? Que origina este tipo de situaciones. Sí, claramente nadie se salva solo también, o sea, en la resistencia, si querés, de todo este atropello que se está recibiendo de muchos lugares. Digamos, no es una cuestión independiente, no somos solo científicas, científicos, tecnólogos, tecnólogas, profesionales de diversos aspectos, sino también los jubilados, las jubiladas y todos aquellos que vienen defendiendo la salud pública, el arte, la cultura, digamos, o sea, tenemos tantos ámbitos lamentablemente, pero bueno, acá vamos a hablar del cientificidio, ¿no? Estábamos repasando, Adriana, algunos datos estadísticos de lo que ha ocurrido con la ciencia en el último tiempo. Y estábamos viendo un trabajo que se hizo respecto del 2015, tomando como base la inversión en ciencia y tecnología desde el 2015, poniendo como base 100. Durante el macrismo llegó a 62,1 en el 2019, hoy está en 44,1, comparado con el 100 que significaba en el 2015. Eso dice una enorme cantidad de cosas por sí sola. Ahí estamos compartiendo en YouTube el cuadro. Pero bueno, vos sabrás mejor que nosotros cómo argumentar o contarle a la audiencia la magnitud del deterioro. Sí, bueno, ese deterioro que ves ahí en realidad es mucho más que eso, en el sentido de que además significa infringir una ley, ¿no? O sea, ese deterioro que vos ves ahí puede también representarse como el porcentaje del PBI, que con consenso de todos los sectores, porque fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras, la ley 27614, la ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, apostaba a que este año vamos a tener el 0,45% de ese PBI, llegando en el año 2034 al ansiado 1%, que es el mínimo que los países desarrollados apuestan a tener como inversión en ciencia y tecnología. Y también porque ese porcentaje de PBI, esa inversión que te muestra ese gráfico, implica que es el financiamiento de todos los organismos de ciencia y tecnología, incluyendo lo que hacen también en investigación las universidades nacionales, ¿no? Claro. En esos organismos que conforman el CICIT, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, están involucrados el CONICET en primer lugar, pero también la Comisión Nacional de Energía Atómica, también el INTA, el INTI, el INE, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Sistema Meteorológico Nacional y varios organismos más, ¿no? Te mencioné quizás los más conocidos o los más grandes, los que utilizan el mayor porcentaje de esa inversión.
Y bueno, la verdad es que lamentablemente esto implica de que la mayoría de estos organismos perdió al menos el 20% entre el año pasado y nada más. Implica un 50% menos que lo que teníamos en 2023 y como te dije, dejar de cumplir la ley implicó que muchos de los programas y proyectos que venían en crecimiento en este momento están pensando cómo sobrevivir, cómo tratar de que la gente no se vaya, cómo tratar de que sus experimentos no desaparezcan y cómo todo eso que habían soñado y que seguimos soñando muchas argentinas y argentinos de que podemos apostar a un país, a un modelo de país que se desarrolle en base al conocimiento, al agregado de valor a nuestros recursos, a nuestros bienes naturales, puedan llegar a ser en redundancia de un bienestar para la mayoría. ¿Qué tal, no Adriana? Para ser el modelo vigente. ¿Qué tal, Adriana? Sí, ¿qué Luis tal? Pablo Giniger te saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarte por los científicos que van decidiendo dejar el país o ir a buscar suerte a otros lugares del mundo. Uno que no está, que no es parte de esa comunidad, pero empieza a conocer cada vez más casos, a leer sobre el tema. Y quiero preguntarte cuál es tu percepción en ese sentido, si vos compartís esa idea, si se va construyendo algo que todavía no es tan así, y en todo caso, ¿con qué tiene que ver exactamente? ¿Con la falta de oportunidades, con los bajos salarios? Eso es lo que quería preguntarte. Bien, en principio tiene que ver con todo eso y con la combinación también de la desesperanza de decir, bueno, ¿por qué me voy a quedar después de tanto esfuerzo, después de tanto haber apostado? Hay muchos y muchas que todavía resisten porque igual que pasó en la década de los 90, ¿viste? Cuando nos mandaron a lavar platos, bueno, yo soy de esa generación que se fue a fines de los 90, bueno, en mi caso me fui en el 2000, volví en el 2004, y muchos años después, 20 años después, ves como hay un mínimo en la cantidad de gente que hay alrededor de mi edad en muchos organismos de ciencia y tecnología. Eso significa de que esa inversión que se hizo ahí, si bien algunos volvimos, ahora puede llegar a ser peor porque esta decadencia es mucho más rápida, ¿no? Lo que la gente ve es no puedo llegar a fin de mes, no puedo pagar ni siquiera el alquiler, veo que, lo que yo soñaba con que iba a estar haciendo, no lo puedo estar haciendo. El nivel de desasosiego que vi en muchos y muchas de la gente joven que está alrededor es grande, pero no solo la gente joven, te voy a decir. Por primera vez me encuentro con colegas por ahí que están entre mi edad y esa gente joven que decimos que son las que deberían estarse incorporando al sistema, que me comentan, no, resulta que se me ocurrió que voy a aplicar a alguna posición en el extranjero, cosas que yo no había escuchado, ¿no?, en todos estos años. Y la verdad que desilusiona. Y también veo, por ejemplo, me llegan mensajes de colegas jóvenes que se encuentran ya trabajando en algún lugar en el extranjero. Me llegó el otro día un mensaje de alguien que me mandaba una imagen de su trabajo presentado en una conferencia en el lugar donde estaba y abajo decía la universidad a la que ahora pertenece y me dice, ¿cómo me gustaría que ahí siguiera diciendo Argentina? ¿No? ¿Te pasa en alguno de tus equipos que alguien de tu equipo o con alguien con quien trabajás se haya tenido que ir? Mirá, ¿qué es mi equipo en este momento? Es difícil, porque bueno, yo justamente estuve cambiando de lugar de trabajo, ahora me desempeño como secretaria de investigación de toda la Universidad Nacional de Río Negro, y en la Universidad Nacional de Río Negro lo que veo es que bueno, hay mucha gente haciendo docencia e investigación, y de este lugar en particular lo estoy conociendo, empecé en marzo, así que es un lugar nuevo para mí. De mi viejo equipo de trabajo sí hay gente que se fue, esto que yo te comentaba, esta chica que me mandó ese mensaje, gente, que se han formado conmigo, que me dicen, mira, te confieso que me presenté a otro lugar, y gente, que uno sabe y conoce, porque bueno, a esta altura del partido, ya con la cantidad de años que estamos en el sistema, tengo mucha gente, por ahí que no pertenecen directamente a lo que llamarías mi equipo, ¿no? El departamento que yo dejé, que hace lo que es ciencia de materiales, sí hay una chica, egresada que se doctoró el año pasado y que ahora está en Chile, ¿no? Y bueno, de licencia por ahora, por suerte la mayoría, que tenía un cargo acá, trata de conseguir licencias por ahora. Como la esperanza decir, de volver, bueno, ¿no? Claro, no dejar definitivamente.
Y sí, digamos, así que, y bueno, es alguien que se formó en el equipo de trabajo en el cual yo pertenecía desde el punto de vista de la investigación. Adriana, Gabriela Radice te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Te quiero hacer una consulta respecto del término que vamos a poner en el hashtag y replicar para acompañar la acción. Si se ha acuñado aquí en Argentina, si hay antecedentes y algo específicamente del concepto de cientificidio, si es reversible, ¿se puede revertir o crees que ya es herida de muerte? ¿Cuál es la gravedad, lo complejo del caso de este cientificidio? Mira, cada vez que tenemos algunos de estos fenómenos pendulares que nos llevan a retroceder, es muy difícil reconstruirse. Yo la verdad que no sé qué responderte esto. Mi parte optimista me dice que sí, que es posible, que no es una destrucción total, pero digamos, lo que veo de datos me asusta muchísimo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando, digamos, te digo que se produjo ese fenómeno a fines de los 90 con este éxodo de gente, fue muy paulatino, ¿no? Fue, digamos, ahora lo veo como algo muy masivo y de mucha, digamos, muy rápido y mucha gente. Y una disminución realmente gigantesca, ¿no? Comparado con lo que he visto a lo largo de la historia. Entonces, me preocupa un montón. Probablemente no será total, probablemente existan varios grupos que sobrevivan estos años con financiamiento del exterior. Lo que vamos a perder es soberanía sobre lo que investigamos y para qué investigamos, ¿no? Cuando las líneas de investigación son financiadas por otros lugares, lo que pasa es que empezás a perder la posibilidad de definir como país qué querés hacer y para qué lo querés hacer y hacia dónde lo orientás. Entonces, perder esa soberanía es parte del problema y, bueno, desde la Mesa Federal y desde varios lugares cita al grupo, bueno, Eduardo Borkin ha hecho muchos artículos al respecto, ¿no? Lo que es perder la soberanía tecnológica es un problema que es difícil de revertir, sobre todo si vamos a un modelo en el cual vamos a depender de lo que hagan afuera. Entonces, quizás no va a haber más investigación en enfermedades propias de un determinado lugar, ¿no? Hoy me contaban del éxito que estaban teniendo en tratar de ver cómo el hantavirus, ¿no? El local, la cepa local de esta zona, ¿a quién le va a interesar, digamos, de que apostemos a eso? Me pregunto. Adriana, estamos charlando con Adriana Serkis, doctora en física, fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, investigadora del CONICET, docente. Vos sabés que hay algo bastante consensuado, que es la capacidad que el gobierno viene teniendo para mantener a raya la inflación, o por lo menos en la narrativa de que domó y controló la inflación. Después veremos qué pasa, podríamos analizar cómo se está midiendo, etcétera, etcétera, pero como si la sociedad argentina le traumatizara tanto cuando hay situaciones inflacionarias muy, pero muy graves, como la que hemos tenido en los últimos tiempos, y como si salir de ese trauma, la sociedad argentina de una u otra manera justificara más o menos todo, ¿no? Te quiero hacer esta pregunta porque vos seguramente tenés una enorme cantidad de personas cercanas, quizá no tus más cercanas que te conocen, saben lo que sufrís, lo que militás, lo que luchás, pero sí personas cercanas que quizá miran distinto las cosas o han votado de otra manera o te escuchan y vos podés argumentarles, por ejemplo, el daño que se hace, lo que nos estás narrando, la pérdida de soberanía, pero que sin embargo es como si todo eso no doliera lo suficiente, como si doliera el fantasma de la inflación, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte, perdón si es demasiado íntima o personal la pregunta, pero si te ves en esas conversaciones, es decir, si lográs tener alguna noción de por qué cosas que son tan sencillamente demostrables, de que nos hacen mal, que nos llevan por mal camino en términos de proyecto de país, ¿por qué no tienen la resistencia que deberían en este tiempo? La verdad que es difícil porque es cierto, nos enfrentamos por ahí en el día a día, hay gente que dice, bueno, es necesario porque después eso va a generar, digamos, la financiera y todo esto que ahora vemos que solo beneficia a unos pocos, y en algún momento nos va a llegar, ¿no? Y era necesario. Esa justificación o eso, digamos, es muy difícil para mí de entender, ¿no? Sobre todo cuando vos tratás de explicar que la inversión que ya hicimos es como que estamos tirando a la basura lo que invertimos, como que arreglás tu casa, empezás a hacer un proyecto nuevo en la cocina, comprás los materiales porque venís trabajando en ese sentido y después de golpe decís, no, en realidad tengo que ahorrar y tengo que tratar de evitar todo y dejás a medio camino algo que estabas construyendo.
Eso no lo hacemos ni en nuestra casa y menos, digamos, lo podríamos hacer en un país, ¿entiende? Entonces, no, me resulta difícil pensar, digamos, bueno, y ese ahorro además se lo doy al que más tiene en el barrio porque en algún momento va a compartir su riqueza conmigo. Claro. ¿Sí? Y sabemos que eso no ocurre. Entonces, me resulta muy difícil razonar y poder poner argumentos racionales con alguien que opina que en algún momento le va a llegar ese beneficio. Cuando quienes apostamos por este modelo de crecimiento y de desarrollo, que sabemos que en los países desarrollados del mundo ninguno dejó de apostar, sobre todo al área científico-tecnológica, ¿no? Más allá de que yo creo que además la cultura, la salud y la educación y bueno y todo lo que viene asociado también es importante, ¿no? Considerarlo. Pero bueno, la verdad es que es difícil para mí enfrentarme con esas posturas que sí me ha tocado hablar con gente, me ha tocado hablar y decir, bueno, pero si investigan algo que no me sirve, ¿para qué, digamos, tenemos que usar nuestros impuestos para pagarle a esa gente, ¿no? Y bueno, vos no serás ñoqui, pero alguno seguro está, digamos, ¿no? O sea, esta historia, y qué sé yo, quienes conocen a quienes trabajan en el área saben que en general hay gente que trabaja muchísimas horas, ¿no? Muchas más de las que en realidad, digamos, a veces se reconocen, claro. Y por eso a veces mucha gente de la ciencia tampoco se reconoce trabajadora, ¿no? También tenemos esa cuestión interna. Un problema de clase, digamos. Sí, de percepción además, de clase. La ciencia la hacemos entre todas y todos, no solo el que está en el laboratorio, sino aquel que se ocupa de hacer las gestiones de compras, las gestiones de relaciones de vinculación tecnológica, las cuestiones de comunicación, porque si no comunicamos lo que hacemos, si no sabemos hacer ese tipo de tareas, por eso me parece que hay que revalorizar a todos los trabajadoras y trabajadores del sector, no solo cuando revalorizamos y decimos, bueno, mirá qué brillante, qué maravilloso lo que hace, sino también todo este aspecto que tiene que ver con el sostener a todo un sistema científico-tecnológico. Claro. La convocatoria es mañana a la 1:00 p.m. en el Polo Científico. En Buenos Aires, aquí es en la plaza, yo estoy en Bariloche, así que aquí es en la plaza. No sabía que estabas allá, perdóname. Sí, yo soy, digamos, hace muchísimos años que elegí esto como mi ciudad. Y bueno, el tiempo solamente fue un sacrificio estar en Buenos Aires en alguna época, pero bueno, sí, acá sí que convocamos también. ¿Dónde es la convocatoria allá? En la plaza, en el centro cívico, ¿no? Por eso, digamos, ahí salen las imágenes del centro cívico atrás. Y bueno, es el lugar donde también además suelen los miércoles los jubilados tener su juntada al mediodía porque hace menos frío. Claro. ¿No? Y bueno, esperamos que, no sé si va a haber nieve, pero bueno, sería una linda imagen. Pero más allá de eso, creo que sí que esta convocatoria es para todos y todas que consideren de que necesitamos defender esto, desde las universidades, desde los organismos de ciencia y tecnología. Bariloche es un polo muy importante en ese sentido. Claro. Y Adriana, la última, ¿cuánto lleva a reconstruir esto? Supongamos que arrancamos mañana. Uy, qué difícil, digamos. En primer lugar, tratemos de pensar de que ojalá que sea posible y veremos, digamos, ya te dije, 20 años después de ese éxodo que hubo a comienzos del siglo XXI, todavía se veía ese bache, ¿no? Generacional, así que yo supongo que lamentablemente reconstruir todo lo que se venía haciendo puede llevar mucho tiempo, pero bueno, si se empieza otra pendiente quizás tenemos una oportunidad, así que vamos a apostar a eso. Te mandamos un abrazo, bueno, y allí estaremos. Quiero hacer especial hincapié en lo que decíamos en el arranque de la charla. Decía Adriana, nadie se salva solo y eventualmente el deterioro de cada uno de los sectores que están interconectados en un proyecto de país. En este caso puntual es el mismo. Creo que siempre lo es, pero eventualmente acá se ve con mucha más claridad, así que allí estaremos en la defensa de lo nuestro, Adriana, más allá de que ustedes son los grandes protagonistas, profesionales, no profesionales, técnicos, etcétera, como bien lo dijiste. Un gran abrazo. No, un abrazo para ustedes también y muchas gracias. Adriana Serkis, investigadora del CONICET, entre muchas otras cosas, doctora en física, fue titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Me acuerdo que charlamos con ella, Néstor. Sí, en la 990, cuando teníamos el mismo programa, pero ella justamente ejercía
el cargo de presidenta. Creo que fue la primera vez que una mujer accedió a la presidencia de la CONEA, porque su especialidad es la física nuclear, ¿no? Y después creo que charlamos acá, y acá también. Charlamos en cuando la radio de las madres también. Sí. Claro, cuando le comunicaron que ella nos seguía, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, ahí logramos hablar con ella. Eran los últimos días. Sí, porque hasta que no hubiera un nombramiento, ella no iba a dejar la responsabilidad, digamos, ¿no? Claro, papá es un cargo muy, muy sensible por razones obvias, ¿no? Pero uno piensa, digamos, desde el peronismo de los años 40 con el Pulqui, el gobierno de Alfonsín con el plan misilístico del Cóndor, lo que recordó ella sobre Cavallo mandando a lavar los platos, digamos, esto se repite siempre, ¿no? Truncar por intereses extranjeros sobre todo y por una conciencia antipatriótica la posibilidad de un desarrollo estratégico nacional. La CONEA es uno de los lugares, ¿no? El INTI, que está sufriendo ahora también una movilización muy fuerte porque lo quieren descentralizar. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y si lo descentralizan, digamos, pasa a depender del presupuesto general y se pierde todo. Ellos no van a tener más capacidad de certificar inventos, normas industriales, etc. Bueno, esto pasa en toda la línea industrial, pero la gran novedad de lo del Pulqui hasta ahora, me parece que es interesante por una pregunta que le hizo Gaby, lo que planteaba ella, el de la velocidad de la destrucción de Milei me parece mucho más inquietante de la que hubo en periodos anteriores. Y otro elemento que me parece muy interesante rescatar es cuando mencionó, dice, bueno, quizás algunos científicas o algunos equipos de investigación puedan sobrevivir gracias al financiamiento internacional. Recuerdo perfectamente en la década del 90, haciendo algún tipo de trabajo periodístico en relación a este tema, comenzaba a instalarse, pasaba lo mismo en la década del 90, se desfinanciaba la investigación de parte de los organismos nacionales y aparecía el Banco Mundial. Aparecía el Banco Mundial como financiador de todo esto. Claro, el Banco Mundial no le interesa ni la investigación del hantavirus, como dijo recién, ni del Chagas, podemos dar otro ejemplo, o qué pasa con la sociedad argentina en los barrios populares, bueno, una gran cantidad de investigaciones en ciencias sociales que para el Banco Mundial son absolutamente invisibles, y se instaló una lógica también, recuerdo de charlarlo con Alcir Argumedo, se instaló una lógica para los científicos de correr atrás de la presentación de papers, publicación de artículos, que eran requisitos que exigía y sigue exigiendo el Banco Mundial, y que en ese momento no estaban tan instalados para la ciencia argentina, porque no era necesario, había un financiamiento muy importante de parte de los organismos que se ocupan del tema, y bueno, corriendo atrás de el poco dinero que podía aportar el Banco Mundial para que sobrevivan los científicos en la Argentina, se instaló esa lógica que llegó para quedarse. Todavía hoy, cualquier científico, cualquier investigador que quiera postularse para el CONICET, tiene que juntar papelitos, títulos, certificados, conferencias, charlas, publicar artículos, una cantidad de cosas que tiene más de burocrático que de muestra de investigación real, ¿no? Lo de la... Sí, no, si me permitís un tantito más, porque claro, lo tiró Graciela como anécdota, Adriana. Si se quiere. Adriana, perdón. El tema de una persona que se fue a Chile. Antes los científicos se iban a Londres, a Berlín, a Cambridge, a Nueva York. Ahora cualquier país de al lado, Uruguay, Brasil, Chile, tiene mejores salarios para los científicos que Argentina. Eso también marca un deterioro. Por eso es profundo lo que hace Milei y mucho más nocivo de otros periodos, ¿no? Donde por lo menos a nivel regional Argentina mantenía un liderazgo. Pero esto se pierde enseguida si no hay una reversión, porque cualquier país de al lado, Uruguay, Chile, Brasil, son los casos que conozco, pagan mejor, tienen mejores salarios que los nuestros, a pesar de las mentiras que dice el equipo económico, ¿no? Milei parece haber comprendido o leído muy bien la velocidad necesaria para aplicar el daño en función del daño infligido, digamos, ¿no? Es decir, cuánto tolera eventualmente una sociedad ese tipo de daño hasta que empieza a reaccionar. Me quedó muy grabado lo que recién decían sobre la soberanía respecto a lo que se investiga, y otra cosa que me parece impactante, dolorosísimo, es esa brecha generacional de la que hablaba Adriana, es decir, gente que se va, o eventualmente estaba pensando, ¿quién va a tener la vocación de ser científico o científica si efectivamente hay un maltrato de estas características? Lo mismo que pasó con ese mensaje de Cavallo en aquel momento, científicos a lavar los platos, bueno, entonces nos dedicaremos a otra cosa, pero por ahí hay una vocación de investigación, de ciencia, y esas generaciones que se dedican a otra cosa, después tenés un agujero ahí, esa brecha muy importante, hasta que después puedas volver a formar, o que estén acá porque no se fueron, o que efectivamente acepten el desafío de, en un país como la Argentina, dedicarse
la investigación con el arraigo soberano que requiere. Es dramático, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué gente que tiene capacidad para reaccionar, gente informada, gente que lee la escena, le cuesta definirse respecto de este modelo, ¿no? Respecto del daño que genera? Y ahí aparece de vuelta, si el trauma generado económico a muchas generaciones, bueno, es suficiente como para que eventualmente quien logra estabilizar un poco la escena hace capote y se lleva todo. 5 y 5. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8 llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Naturalizamos que, por ejemplo, en Argentina hay barrios populares sin acceso a agua potable y barrios privados que tienen lagos artificiales enteros. Naturalizamos que las 22 personas más ricas del mundo, hombres, concentran más riqueza que todas las mujeres de África juntas. Hay un profundo nivel de desigualdad y no podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Eso es una trampa y tenemos que sortearla. Que vuelvan las ideas. No podemos permitir que quieran discutir la pobreza sin discutir la riqueza. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Solo Dios sabe nuestros destinos. 5:10 de la tarde, Charlie Jalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, Ale Aimú produce, Mariano Randazzo edita. De hecho, en un rato vamos a escuchar algo sobre Haroldo Conti, también Néstor tiene cosas para decir allí. Nicola Cava nos coordina. Queremos compartir con ustedes un comunicado de las Madres de Plaza de Mayo. El título del comunicado es: El gobierno y la justicia secuestraron la Universidad de las Madres. En el día de hoy, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial Federal secuestraron la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y se apropiaron de un proyecto que hace un mes cumplió 25 años de recorrido liberador. En términos jurídicos, la Sala 3 del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hoy que la autonomía universitaria no existe más en la Argentina. Reconoció como autoridad de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, la UNMA, al interventor Mauricio, y hasta desconoció el soberano derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de la rectora que eligió democráticamente. En términos políticos, Milei se apropió de la universidad que creamos las madres y tanto soñó Eve. Por último, no nos llama la atención que la resolución haya ordenado el pago de las costas a la rectora de la universidad, desfinanciada desde el minuto cero de este gobierno. Es exactamente lo mismo que nos decían a las madres los jueces que en plena dictadura nos rechazaban los habeas corpus con costas. Las madres seguiremos apostando por la formación, el estudio, el compromiso político, la solidaridad y la ética del esfuerzo individual para los logros colectivos. Gracias a toda la comunidad de la UNMA por tanta lucha, por tanta entrega, ni un paso atrás. Firma Carmen Arias como presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y también las filiales de Mar del Plata, de Mendoza y de Tucumán. Insisto, un comunicado muy duro cuyo título es: El gobierno y la justicia secuestraron la Universidad de las Madres. Ideas que vuelvan. De las personas que integran el gabinete nos encontramos que 55 de los 185 funcionarios políticos tienen participación en directorios de empresas privadas, y eso llama poderosamente la atención, sobre todo porque en algunos casos tienen participación en directorios de empresas del mismo sector de actividad en la que esos funcionarios deben construir la política pública que la regula, que la norma. Esto está regulado en muchas partes del mundo. Hay recomendaciones de la OCDE muy explícitas sobre la necesidad de evitar esto que se llama la puerta giratoria en el Estado, y si en un contexto de desmantelamiento y debilitamiento de las capacidades burocráticas vos a eso le agregás mayor penetración de intereses privados, es como que lo público, el interés público, es el que está quedando más debilitado en esta situación. Que vuelvan las ideas. Evitar esto que se llama la puerta giratoria. Que vuelvan. A propósito de lo que está ocurriendo en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, habla Burlando, que es abogado de la familia. De Dalma y Janina. Y a ver qué dice, después contextualizamos un poco, dale. Todo lo que he presentado por hoy, increíble, absurdo, sin explicación, papelón para todos nosotros. Una falta de respeto para todos ustedes que querían estar en la sala y con privilegios meten a otra gente, realmente sin autorización. Macintosh no la podía creer, Macintosh se extendió. No, Macintosh negó todo. Negó absolutamente todo. Así que realmente algo serio, preocupante. ¿Debe ser destituida? ¿Cómo? ¿Debe ser destituida? Debe ser destituida. Sí, yo creo que en un jury en la provincia puede correr su destino
mucho peligro, ¿no? ¿Qué los hizo cambiar de opinión? Porque al principio de la jornada querían que solo se vaya McIntosh. ¿Qué los hizo cambiar de opinión? No, todavía no cambiamos. Estamos viendo qué es lo que vamos a hacer ahora. Esto es muy dinámico, es parte de lo que es un debate oral, y este dinamismo genera que las decisiones las tomemos casi en el segundo a segundo. Bien, ahí estaba Burlando, abogado de la familia Diego Armando Maradona. Repasando muy sucintamente, quiero contarles algo que estamos conversando justo en el momento que estamos en la tanda con todo el equipo, porque alguien que está mirando esto con detenimiento y que tiene una lectura sobre el Poder Judicial en la Argentina, decía que era un escándalo que no estábamos dimensionando del todo. Y yo le preguntaba, bueno, la verdad es que mucha atención no le estamos prestando en el programa porque nos parece que es un dato importante, que lleva mucha atención, que mediáticamente es muy fuerte, pero nos cuesta ver el entramado más profundo respecto a los temas que solemos tocar en el programa. Y entonces dice algo que es interesante, que lo dejo para el final. La situación es que la jueza que estaba llevando adelante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, para saber eventualmente si no había nada más por hacer, o si había negligencia o algo, o cosas peores respecto de cómo se manejó la salud de los últimos días de Diego Armando Maradona. En el marco de ese juicio, la jueza estaba armando una suerte de miniserie documental con ella como protagonista. Primero lo negó, después se descubrió que efectivamente era así. Había una productora involucrada. En un momento indagaron al camarógrafo, el camarógrafo contó todo, dijo todo lo que estaba haciendo, que no se puede hacer, no se puede filmar dentro de una audiencia, y finalmente, la jueza, cuando la recusan, dice, no, yo me quedo acá porque no hay ningún delito, porque el documental se refería a mí y no a lo que estaba ocurriendo en la propia causa, y finalmente la apartan a la jueza. Y es probable que el juicio tenga que volver a empezar, que tenga que empezar todo otra vez, todo lo que se hizo en el juicio tiene que volver a realizarse, con el impacto que se puede tener eventualmente en el juicio. Hasta ahí lo que conocíamos. Lo que sugiere esta persona con la que estamos conversando, que es un escándalo dentro de un poder judicial muy degradado y a la vista de todo el mundo en un caso hiper recontra mediático. Está bien, eso es lo que tenemos entre manos, ¿no? Sí, tanto es así que, de verdad, lo digo, a mí me encantaría creer o pensar que hay algo más, que hay algún interés por el cual hay alguien que necesita que el juicio se corte y empiece de nuevo con el tiempo que eso lleva. Quiero creer que no es únicamente una jueza dando el ok para que filmen un documental sobre ella. Además, una jueza muy particular, trascendieron imágenes de ella, que cualquiera tiene derecho a publicar las imágenes que quiera, pero bueno, se ve cierta vanidad en relación a sí misma y no sé, quisiera creer, es más, por favor, que no se trate únicamente de una jueza vanidosa. Porque si no, la degradación es total. La degradación es total. De todas maneras, también sería terrible lo otro, pero bueno, a cabezas como las nuestras, que siempre estamos buscando que haya algo más allá, algún interés cruzado, bueno, nos resultaría más fácil entender eso que una jueza queriendo ser filmada en un documental y queriendo salir en Netflix, sí, como tantos otros, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que lamentablemente aparenta ser un caso de liviandad en lo que está haciendo, de no tener idea de la envergadura del juicio que está llevando adelante, y sí, de vanidad, de liviandad y de vanidad, y además de degradación de la justicia, porque no tiene la menor idea del peso de lo que está llevando adelante. Es un juicio con... Y del daño que hace, con mucho dolor, con muchas escenas de dolor. Hoy nos preguntábamos esto, si vuelve todo para atrás, no sé hasta dónde va la regresión técnica de la que habla Burlando, hasta qué lugar pueden ir si asumiera otro juez, cómo se llevaría esto adelante, pero solamente de haber visto cómo atravesaron los familiares directos de Diego Armando Maradona, conocer las condiciones en las cuales fue descuidado su padre en las últimas horas de su vida, es de un dolor tan atroz que cuesta imaginarse que otra vez esos cuerpitos, esos corazones puedan soportar esto nuevamente. Es como un calvario insólito, una falla técnica de la justicia miserable, o de esta jueza en particular, no sé si de la justicia, pero sí algo de una liviandad atroz. Yo lo tenía en tema, me lo había puesto justamente porque era el disparador
inspirador de mi tema, el juicio a Maradona, pero no por el juicio en sí, sino porque encontraba la liviandad en el Día del Documentalista. Mirá del documental que estamos hablando, ¿no? Del documental que iban a hacer sobre la jueza que lleva adelante, o sobre la vanidad de esta jueza que llevaba adelante el juicio de Diego Armando Maradona. En contraposición con la labor encomiable de los y las documentalistas de nuestro país. Hoy es el Día del Documentalista en reconocimiento y memoria de Raimundo Gleiser, quien hizo de su cámara un arma, y lo digo bien, más allá de toda connotación política que tenga su figura. Gleiser, desaparecido el 27 de mayo, en un día como el de hoy, también lo recordamos, y está bueno decir que era una persona que no solamente era un camarógrafo o un documentalista de técnico, sino que era un tipo que promovía historias, contar historias, era un productor de noticias, cámara de Telenoche en su momento, un hombre que hizo con sus filmes, con sus cortometrajes, con sus mediometrajes, con los traidores también, digo, el mapa de lo que era la lucha obrera en muchos casos, y el mapa de la memoria también. ¿Qué hay en YouTube para ver y reconstruir parte de lo que ha hecho Raimundo Gleiser? Está, por ejemplo, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, lo puedes ver en YouTube. Son trabajos breves, contundentes, en ese caso vinculado a una olla popular en la cual los trabajadores de Insud mencionaban que estaban muriéndose, porque el título es así de categórico, hablaba del saturnismo, de esa contaminación con plomo que tenían los trabajadores de la fábrica y que iban a sus casas y contaminaban a su vez a sus mujeres, a sus hijos, la familia. Es un documental que tiene también la aparición en la lucha de Ortega Peña, Dios, muy, muy llamativo. Y después tenés también en YouTube Ni olvido ni perdón. Abogado laboralista asesinado por AAA, ¿no? Sí, por la AAA, en el centro, cuando se baja de un... Sí. La 9 de julio, ¿no? Exacto, sí. 9 de julio y Arenales, por ahí. E hizo, creo que es Tomás de Leone quien hizo, porque me falla un poco la memoria a veces, creo que hizo Tomás de Leone un documental muy interesante sobre todo el caso de Ortega Peña. En el caso de Gleiser, te encontrás también con Ni olvido ni perdón, que es todo su retrato sobre la masacre de Trelew. Los documentalistas tienen una labor urgente, necesaria. Tenés miles de hombres y mujeres que están ahí, buscando el momento para prender la cámara y registrar un tiempo. No es un negocio de una jueza vanidosa. Hoy celebramos ese coraje que tienen cada vez que prenden las cámaras. Los reporteros gráficos son parte también de ese espíritu del documentalista. Es un trabajo que está menospreciado también por la gestión actual del Instituto de Cine, ¿no? Digo, ¿cuántos documentales se filmarán? ¿Cuántos documentales de peso social se filmarán? ¿Cuántos tickets tienen que prometer un documental para ser filmado? No sé, sufro de antemano. Si nos metemos en Cinear, y con esto cierro, porque digamos todo, en Cinear que todavía funciona, por ejemplo, te encontrás con esa maravilla que hizo Carmen Guarini en homenaje a otro gran cineasta como fue Birri, ¿no? Fernando Birri, Ha tatuado a una estrella. Es un documental hermoso que habla de la utopía, de algo de que hablaba permanentemente Birri en sus películas. Digo, para celebrarlos así, mirando las películas, estando con ellos presente, que es la mejor manera de recordarlos. Por supuesto que a Gleiser lo recordamos y los cineastas tienen un agradecimiento eterno para su manera de filmar, para su manera de producir una noticia y por el coraje, sencillamente por el coraje. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Nos vamos a ir un poco al Perú. Hace poco hablé con una amiga peruana y me decía, ¿por qué le dicen país andino? Claro, el 65% de Perú es selva y solo el 30 y pico % es montaña. Y me dio otra perspectiva de... Pero bueno, no voy a hablar de eso. Voy a hablar del Perú por una verdadera tragedia o masacre o genocidio, como quieran decirlo, que ocurrió durante el gobierno de Fujimori en la década de los 90. Hablamos de neoliberalismo, ¿no? De ese periodo donde además Fujimori le agregó al modelo neoliberal una impronta represiva propia de una dictadura, ¿no? Se recuerda también que cerró el Parlamento y demás. Pero el episodio de que hablamos es de las 300.000 aproximadamente mujeres, sobre todo indígenas y campesinas, que fueron forzadamente esterilizadas
con el objetivo racista, muy de segregación, de que no siguieran reproduciéndose. De hecho, en muchos testimonios que hay de este caso que ahora voy a contar, aparece: si ustedes tienen hijos como conejos, paren de reproducir. Y lo que hacían en ese periodo el ejército del gobierno de Fujimori, por orden del Poder Ejecutivo, era llevar engañadas a muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, muy pobres, de comunidades rurales, de pueblos originarios, a salitas supuestamente de salud, o salitas donde se repartía, por ejemplo, comida para paliar un poco el daño que estaba haciendo el modelo neoliberal en el Perú, y ahí las operaban en forma forzosa, ¿no? Ligándole las trompas y ese tipo de cosas. Y por supuesto se hacía en condiciones tan precarias que muchas de ellas fallecieron. El caso que llegó, y la noticia es esta, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el de una de estas víctimas, que Celia Ramos se llamaba, ella falleció, que justamente así engañada fue llevada a un lugar que supuestamente le iban a entregar comida, lo operaron, le ligaron las trompas y falleció por las consecuencias que le generó una intervención quirúrgica hecha de la manera más salvaje, ¿no? Bueno, fueron muchos casos, insisto, cerca de 300.000. La Corte Interamericana de Justicia en esta semana ya comenzó a recoger testimonios, en realidad ya lo viene haciendo desde hace ya bastante tiempo. Pero el caso de Ramos, que falleció en el año 1997, va a tener una sentencia en los próximos días. Ya son las últimas audiencias las que se están haciendo ahora, y seguramente va a resultar en una condena al Estado peruano, no solo por este caso en particular y otros que se están tramitando en la misma causa, sino una condena general al régimen de Fujimori, y también con la expectativa de que cuando hay un episodio de esterilización forzosa como este, sea considerado delito de lesa humanidad, que es lo que han planteado muchos de los abogados de derechos humanos peruanos. Así que bueno, esperemos pronto esta sentencia, pero todos dicen que va a ser inminente y que por primera vez va a haber una condena en firme hacia el Estado peruano y hacia lo que fue el fujimorismo en esta semana posiblemente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos.
Córdoba. Disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Junio. 5:30 de la tarde, está Juan Carlos Junio para el cafecito. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buena jornada. Bien, muy bien, lluvioso pero bien. Bueno, vamos a hinchar por Platense, ¿eh? Ah, bueno, ya todo metiste. Está Sí, bien. Te sí, falta sí. decirme qué tomás. No, voy a tomar mi coñac, es un día frío. Bueno. No, hoy voy por la clásica de mi coñac con copa caliente. Hoy iba acá en la reunión del Consejo de Administración del Instituto, hay varios hinchas de Platense que son de Saavedra y Núñez. Sí. Bueno, así que ya estamos. Ah, porque Hay algunos de Huracán también, pero bueno. por amistades, vos querés ver felices a tus amigos Por de Plata. amistad, sí. Te voy a decir otra cosa. Cuando yo hice el secundario, Sí. en Amenábar y Sucre, ahí había una cantidad grande de muchachos de Saavedra que eran de Platense, eran calamares. Así que bueno, en estas dos opciones, Huracán también siempre me simpatizó, ¿no? Pero bueno, Para vamos mí por Platense. es una muy buena razón, cuando tu equipo no juega, tener alguna predilección por alguno de los finalistas. Si hace feliz a la gente de tu entorno. Me dice que sí, Charlie Escalante, porque debe tener... ¿Qué tenés? ¿3 de Platense? 3 amigos de Platense o cercanos. Está bien. Después te puede pasar que tenés cosa encontrada, ¿no? Que tenés Sí, alguno... efectivamente. Pero bueno, son, como te diría, cosas de la vida cuando ya estamos hablando de los equipos que no solo de... Además tu pasión. depende de cómo está el vínculo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un muy buen vínculo con Luli Trujillo. Entonces, quiero que a Huracán le vaya bien. Ajá. Pero Claro. podría tener un pésimo vínculo. Entonces quiero que Huracán le vaya mal. Sí, pero esas cosas ocurren. Los vínculos humanos que uno transfiere los afectos y las broncas. Claro. Si estuviera Así. River en la final, depende cómo estamos con Luispa en que vuelvan, ¿viste? Depende si estuviera Néstor. No es mi caso, no. Pero no es mi caso, yo lo quiero mucho a Luispa, pero no es mi caso, sí. Con River, ¿qué no, que te diga? Está bien, está bien, ya entendí, perfecto. Porque hay límites, digamos. Lógico, claro. Bueno, vos sabés, Juan Carlos, estábamos hablando recién sobre, hoy es el día del documentalista, lo trajo Gaby Radiche y habló de Raimundo Gleiser, y algo te quedó, Gaby, para mira, esto mencionar. te va a gustar, Juan Carlos, porque se liberó, a modo de celebración, Cynthia Sabat en su Facebook, es una documentalista y periodista, dice: nos quieren ignorantes y sin historia, por eso liberamos la descarga del libro Compañero Raimundo. Si van ahora al Instagram, al Facebook de Cynthia Sabat y cliquean ahí, gracias a Juana Sapire, que era la compañera de Raimundo y socia de Cynthia Sabat, acaban de liberar este libro que es fascinante, hermoso. Compañero Raimundo está liberado para conmemorar también siempre el trabajo como documentalista de Raimundo. Muy bien. Bueno, qué interesante, sí. Un gran valor, un gran luchador, mártir. Yo conocí a su hermana, a Greta. Mirá. A la hermana de él, ¿no? Así que, bueno, que ya es una mujer muy grande, pero bueno, vive Greta. ¿En el marco de la militancia? Sí, efectivamente, sí. Bien. Y al marido de ella, ¿no? Así que, en fin, también tuve, en fin, ese vínculo, ¿cómo te diría? Indirecto con Raimundo, ¿no? Claro. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que de tanto en tanto sobrevienen tantas informaciones, tantas voces, tantos acontecimientos,
que en definitiva estamos hablando más o menos siempre de lo mismo, de las cosas que nos pasan, del impacto de las políticas públicas del gobierno, de la crisis de la oposición, del momento geopolítico, pero siempre hay elementos de la coyuntura que nos refrescan un poco la conversación. Y nos daba la sensación, lo conversamos ayer, que hubo algo que pasó, no inadvertido, pero que fue sintomático que el gobierno decidiera no responder. Creo que recién hoy Lilia Lemoine, nos contaba Nicola Cava, habló sobre las palabras de Cuerva, del arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en el Te Deum del 25 de mayo, cara a cara con Milei, García Cuerva. ¿Qué lees ahí? ¿Por qué el gobierno crees que no le contesta? ¿Qué impacto tiene hoy la Iglesia Católica? ¿Cómo permea eso en otros sectores? ¿No le contesta porque no se quiere meter con la Iglesia? ¿O no le contesta porque quizás siente que no le inflige tanto daño? ¿Qué estás leyendo ahí? Mira, yo creo que el punto central no es tanto que él le conteste o no le contesta, porque bueno, eso forma parte de las estrategias comunicacionales tan violentas y agresivas del presidente, inspiradas en esos libros que andan dando vuelta por el mundo, o bien los rasgos de carácter del presidente, ¿no? Que tiene esas reacciones intempestivas que no todas son racionales y preparadas. Acá creo que lo que es muy determinante son los dichos de García Cuerva, que es el arzobispo de acá de la ciudad, pero no solamente porque, bueno, un arzobispo hace críticas o plantea las cuestiones sociales, sino por el lenguaje que ha tenido en un acontecimiento tan grande como el 25 de mayo y frente al presidente de la Nación, porque el lenguaje tiene esa cosa de cuidado de la Iglesia, pero a su vez tiene una crudeza, yo diría, muy poco frecuente, es una cosa que es bastante directa, habla de violencia digital en las redes sociales. ¿A quién se refiere si habla de violencia digital? Terrorismo en redes, dice, ¿no? Así es. Después habla de los remedios y la alimentación, herida que sigue abierta y sangra hace años. Está hablando del tema de los jubilados. Eso se debe resolver. Plantea el tema de la polarización de una sociedad violenta y agresiva, y dice que todo esto, esa violencia es condenable, no se puede construir una nación. Defiende a la memoria. Muchos hermanos tienen hambre de pan, revuelven la basura. Yo estoy leyendo, ¿no? Reivindica, por supuesto, la vida y el hambre de Dios. Y cierra con un llamado contundente a que la Argentina se levante, se ponga de pie. En fin, basta de arrastrarnos en el barro de las descalificaciones. Bueno, no insulta groseramente, pero está haciendo un planteo pero muy radicalizado, muy llamativo. Creo que eso es lo determinante. Después el presidente ahí le dejó. Agrego algo ahí, Juan Carlos, antes que te corras del volumen del texto. Washington Uranga publica ayer, si no me equivoco. No, hoy. Hoy publica una nota en la que recuerda un Te Deum 25 de mayo de Jorge Bergoglio frente a las autoridades de ese momento, Eduardo Duhalde, presidente de la Nación, con características muy similares en términos de la condena y la confrontación con la autoridad política por lo que se vivía. 2002 estamos hablando, ¿no? Sí, yo creo que es interesante recoger ese antecedente, incluso de Bergoglio, pero justamente yo leí hoy esa nota, creo que lo de García Cuerva es mucho más directo, más franco, más crudo, y la situación aquella era todavía peor desde el punto de vista, qué sé yo, de la situación social, del hambre, de la violencia, del desgobierno, ¿no es cierto? Después el presidente aprovecha para no saludar al jefe de gobierno, para no saludar a la vicepresidenta de la Nación, partidaria de Jorge Rafael Videla, pero eso son todas cuestiones de estrategias comunicacionales o chifladuras del presidente. En fin, lo que importa para mí es que la Iglesia argentina
porque García Cuerva no es uno más, es uno de los más importantes, pero muchos otros, yo creo que está jugando un papel social y político muy importante, inclusive ocupando un lugar que otras organizaciones sociales y políticas no ocupan. Bueno, ¿no? vos sabés, Juan Carlos, en ese sentido, dos cosas te cuento que me contaron, porque a mí también me llamó mucho la atención. Primero, que hay quien conoce a García Cuerva, se sorprendió por la frontalidad del discurso, porque saben que en general a los obispos no les gusta ir tan al frente en la mayoría de los casos, prefiere que la política haga ese trabajo. Claro, pero alguien dice, pero evidentemente García Cuerva está leyendo la escena, está leyendo, interpretando la escena, y entonces toma esa decisión que ya es un montón. Y me recordaba en una reunión de dirigentes políticos y de sindicalistas con autoridades de la Iglesia, en la que dirigentes políticos y sindicalistas le preguntaban, sobre todo a los sacerdotes que están más en contacto con los barrios populares, le preguntaban qué hacer. Le preguntaban cómo estaban viendo la situación y qué hacer. Y entonces ahí hubo una respuesta por parte de los obispos, de algunos obispos, diciéndoles, no, pero es la política la que tiene que dar esta respuesta, no somos nosotros la que tenemos que... No quiere la Iglesia ir a ubicarse en ese lugar, prefiere en general el territorio del consenso, es decir, que sea el espacio donde eventualmente se construyan algunos puentes, pero no este. Digo, para darle más magnitud a lo que vos estás diciendo y a cómo te llamó la atención. Sí, creo que van percibiendo una situación que efectivamente todo indica que existe, porque él también se refirió a que la ciudadanía pierde las ganas por las promesas incumplidas y las estafas electorales, dice, ¿no? Entonces, está claro que está denunciando y percibiendo que hay un distanciamiento de la ciudadanía o una frustración, ¿no? Él mismo lo dice esto, que no es frecuente tampoco. Por lo tanto, creo que la situación social y yo diría política lo va llevando a un reto que está dispuesto a asumirlo. Eso es lo que en definitiva, entre lo que vos señalás y lo que vamos viendo, creo que va asumiendo una situación que no sé si es la deseable, pero lo que importa es que va asumiendo un reto de enfrentar una situación dramática para el pueblo y a un gobierno que tiene una actitud violenta, agresiva, descalificante, ¿no? Así que, en fin, creo que es muy valioso. Yo no lo conozco, lo vengo siguiendo desde que lo nombró aquí Bergoglio, ¿no? Sí. Desde que lo nombraron aquí, desde ahí lo vengo siguiendo. Y conozco su trayectoria anterior, creo que en San Isidro, en barriadas populares, pero no, eso es toda mi mirada. Pero desde que está, sí lo sigo con mucha atención. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao, chao. Juan Carlos Juño, El Cafecito. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5:43 de la tarde, quería compartirles algo muy a la pasadita, de esas cosas que nos refrescan un poco. ¿Vieron lo que ocurrió con el diario La Nación? Una nota publicada que dice, les voy a leer dos párrafos. No tengo acá quién firma la nota y si está firmada, está en el portal de La Nación. Escuchen con atención, sobre todo el segundo párrafo. Entrecomillado, la información cargada en el CIRADIG es la única base que tiene el empleador para hacer un cálculo justo. Es un trámite que hay que tomar con seriedad porque puede implicar tanto una devolución como una retención adicional, agregó Gustavo Díez, también director del Departamento de Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Siguiente párrafo. ¿Querés que prepare una versión reducida para newsletter o redes sociales con enfoque de servicio? También puedo generar una infografía con los ítems clave para complementar la nota en formato visual. Es extraordinario. Claro, se filtró parte del diálogo. Publicaron la nota y dejaron el aporte de la inteligencia artificial en la nota. Por favor.
de todas maneras miedo, digamos, ¿no? ¿Inteligencia artificial? Sí, claro. Pensé que era un diálogo entre un editor y el periodista. No. Bueno. Lo cual preocupa todavía más. Claro. Digamos, bueno, estaba así en el portal del diario La Nación. Bueno, recién un muy amigo del programa me mandó el comprobante de transferencia que hizo para que la 530 siga creciendo. Muy bien. La radio de las gracias. madres viene creciendo, ustedes lo saben, necesitamos para seguir adelante que nos la pongamos un poco al hombro. Tenemos los programas que ustedes siempre disfrutan, pero sobre todo el compromiso y una coherencia editorial que se valora desde hace tiempo, y nosotros también lo valoramos respecto de las fronteras afuera de que vuelvan, es decir, la programación que compartimos ampliamente. No sé cuántas radios, cuántas emisoras, cuántos canales pueden decir lo mismo que compartimos. Las hay, por supuesto, no somos la única, pero es un valor en este tiempo, la coherencia editorial aún con nuestros matices. Bueno, para poder dar un salto técnico que nos permita llegar a más gente, necesitamos mejorar el transmisor, es decir, un nuevo transmisor, aumentar la potencia de la antena, incluir un generador para cuando haya bolonqui en esta ciudad, según Horacio Rodríguez Larreta, pésimamente administrada por su mismo espacio político y por el que él trajo de Vicente López, para no cortar las transmisiones, renovar las cámaras del estudio y mejorar las condiciones técnicas de la radio. Va a hacer que la comunidad siga creciendo, y el objetivo es de 25 millones de pesos. Banquemos a la 530 es el mensaje. Aprendimos de las madres a ser libres, y por eso estamos acudiendo a nuestra comunidad para que la radio no dependa de absolutamente nadie más. Juntar 25 millones de mangos en este momento en la Argentina de Milei, parece prácticamente imposible, pero hicimos la siguiente cuenta. Si 2.500 oyentes ponen 10.000 pesos cada uno, es efectivo lograrlo. Es un esfuerzo muy grande, pero bueno, ahí está nuestra confianza. Queremos una radio más grande para una audiencia cada vez más grande. ¿Cómo se hace esto eventualmente? Bueno, muy sencillo. Ingresan a www.am530somosradio.com. Ahí cliquean en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad. Se elige una suscripción, la que mejor se ajuste a este momento del gasto familiar o el gasto personal. Presionan unirme y listo, ya somos parte de esa misma comunidad. Cualquier consulta pueden mandar un correo a info@am530somosradio.com o al teléfono de la comunidad, que es 11 64 19 16 50. 64 19 1650. Vamos a seguir creciendo, insistimos, para no depender absolutamente de nadie y mantener esta coherencia en nuestra mirada del mundo que compartimos desde hace mucho tiempo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Vamos al encuentro. Nuestro compañero Fabián Waldman está en Casa Rosada. Hola Fabián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes para ustedes, compañeros. Me encuentro en el primer piso, en la galería del primer piso. ¿Todavía se puede? Sí, todavía se puede, a pesar que hoy fue un día bastante particular, ya les voy a contar por qué. Bueno. Pero estoy mirando donde se encuentra el Salón Blanco, que es el ala enfrentada donde estoy yo, digamos, el ala que da hacia la calle Balcarce. Están absolutamente encendidas todas las luces de ese pasillo que tiene allí también el pasillo de de cómo es los vidrios bueno, están en pedacitos de los vitros, claro, que exactamente. Allí también hay un lugar que es el lugar donde están los vitros, y en general es raro que estén encendidas las luces. No sé si habrá alguna actividad de la cual nos enteraremos, o porque está muy oscuro en estos momentos ya en la Casa Rosada. Lo cierto, te decía, es que hoy fue un día muy particular. Por la mañana temprano el Javier Milei recibió a Robert Kennedy Jr. en su despacho. Allí una reunión y esta posición, estas imágenes bastante extrañas que adopta Javier Milei en la cabecera de la mesa la motosierra. Bueno. Y luego en el fondo el propio presidente, a su derecha toda la delegación de Estados Unidos, que incluía a Robert Kennedy, que después dio una breve conferencia de prensa en la Cancillería. Es el secretario de Salud de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente, el secretario de Salud,
y otra cargo más y trabajo, no sé si es de los Estados Unidos, y sobre su izquierda Mario Lugones, el único representante del gobierno, ministro de Salud, a la sazón. Si Mario Lugones está a la izquierda de Robert Kennedy Jr., ¿cómo será el fulano, no? No, a la izquierda de Milei, no a la izquierda de muy bien. En la cabecera Milei, a su izquierda Lugones, a su derecha toda la delegación norteamericana. Una reunión de la cual, bueno, se supieron algunos puntos que tienen que ver con, por ejemplo, que todos tengamos una alimentación saludable. Fundamental esta definición entre los dos países. Y después, el resto del día estuvo prácticamente... es como decir que seamos felices, digamos, ¿no? Sí, exacto, sí. Eso es. El tema es cómo se lleva, cuáles son las políticas que conducen a eso. Sí, por supuesto, también esto rodeado también de la salida de la Organización Mundial de la Salud y un empujoncito para generar alguna alternativa bilateral con los Estados Unidos. Allí de paso también todo el tema de las vacunas, dejar el tema del placebo, cuestiones que creo que ustedes deben haber charlado a lo largo de la jornada de hoy, en la jornada de ayer. Lo cierto es que este bloqueo que hubo desde temprano se prolongó hasta las 14:30 porque el presidente le dio una masterclass en el Salón Héroes de Malvinas a un conjunto de 33 diputados libertarios. Y esta masterclass estuvo cifrada fundamentalmente en la todo el tema de sacar los dólares del colchón y el blanqueo, en definitiva, de lo que se trata. Bueno, atención, es una información relevante porque quiere decir que el gobierno empuja hacia el Congreso Nacional algún proyecto vinculado al tema, ¿no? Sí, efectivamente fue lo que dijo José Luis Esper cuando se retiró, uno de los pocos que habló con la prensa acreditada, dijo que en 2 semanas estaría llegando. Y esto no fue todo, porque por un lado fueron con los legisladores y por otro lado 2 Zooms con 17 gobernadores, Pablo, que acaba de culminar alrededor de las 17:40 aproximadamente. 16:40 en 2 tandas, 2 Zoom de 40 minutos. ¿Y sabes a quiénes nos invitó? ¿A quiénes? Bueno, los peronistas, digamos, nunca son convidados, ¿no? Sí. Porque, de hecho, ayer el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo que no iba a adherir. Así es. Al proyecto impulsado que incluye 2 leyes, una de la ley tributaria y otro tiene que ver con la cuestión fiscal. Y el que no fue invitado directamente fue Jorge Macri. Bueno. Hicieron un Zoom y nos dijeron hace un ratito desde el Ministerio del Interior, el Jefatura de Gabinete, que esto tiene que ver que a Macri lo tienen a tiro. Está en la ciudad, no hace falta que lo convoquemos en un Zoom. Que en cualquier Sí, que en cualquier momento lo invita a tomar un café, no le dará la mano, pero lo invitará, es una pavada grande como una casa. Pero bueno, evidentemente lo va a necesitar si quiere que sea efectivo el blanqueo que no es blanqueo, porque uno imagina que a sus legisladores le da una clase magistral para darle argumentos para ir a defender el proyecto, y con los gobernadores debe ser lo propio respecto de diputados y diputadas que estén, o legisladores que estén en el Congreso, y también para que adhieran a esa ley. Claro, efectivamente, de este Zoom participaron Franco, Caputo, Lisandro Catalán, que es a la sazón el vicejefe de gabinete, y también Juan Paso, el titular del ARCA, efectivamente. Bueno. Y allí las preguntas de los gobernadores, participaron 3 ministros de Economía porque algunos gobernadores no pudieron. Bueno, entonces, no estuvo Jorge Macri. Relevante reporte, Fabián, de la actividad allí en casa de gobierno, porque evidentemente, bueno, lo confirma Esper, ¿no? En 2 semanas van a llegar esos proyectos al Congreso Nacional. ¿Pasaste frío o se está bien ahí? Porque bajó mucho. No, ahora son paredes muy altas, se conserva mucho el frío. Ahora estoy con la campera puesta. Sí. Pero sí, es una jornada fría. Me faltó un solo dato, que al otro que tampoco invitaron fue a Maximiliano Puyaro. A pesar de que el gobernador había dicho, bueno, a nosotros nos interesa la medida, pero vamos a tomar nuestras propias precauciones en función del narcotráfico. Bueno, va a ser interesante para ver después cómo se desempeñan los diputados santafesinos, ¿no?
Sí, efectivamente, los diputados santafesinos y el resto de los legisladores a los que quieren ir a buscar, aunque dicen que no están desesperados por dólares, pero parecieron lo contrario. Fabián, un abrazo grande y gracias. Abrazo por Fabián Waldman desde Casa Rosada. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. De la tarde, 55 minutos, prometió Néstor Restivo semblanza de Haroldo Conti para el final del programa. Sí, bueno, lo quería decir ayer porque el domingo se cumplieron los 100 años del nacimiento de este gran escritor nacido en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Gaby recién hablaba de Gleiser, ¿no? Esa misma generación. De hecho, Haroldo Conti, además de ser escritor, cuentista, novelista, en un trabajo que hizo hace muchos años, Aníbal Ford, que era jefe de redacción de Crisis, en una etapa donde colaboraba también Haroldo, decía que si no lo hubiesen asesinado en el 76, él tenía apenas 50 años, muy probablemente él hubiese seguido incursionando en el documentalismo y en la crónica. De hecho, había trabajado muy vinculado al cine, con guiones y demás. A mi gusto, un escritor extraordinario de la generación de los 60, los 70, fuera un poco del canon, pero sí de toda esa generación como Saer, Bernardo Cordon, Marta Lynch, bueno, muchos escritores que dejaron huella, y en el caso de Haroldo, con la tragedia de su desaparición, también un mes de mayo, el 5 de mayo del 76. Un hombre que realizó muchos libros de cuentos y novelas, todos premiados, muy traducidos a muchos idiomas, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, igual que Gleiser, en el Frente de Trabajadores de la Cultura. Bueno, hicimos un homenaje y también hay un clip para recordarlo en el centenario de su nacimiento. Mariano Randazzo, Haroldo Conti. En fin, yo siempre dije, o digo en un cuento inclusive, que la vida es una especie de borrador, que uno nunca termina de pasarla en limpio. Y yo descubro que mi vida sí es un perfecto borrador, así, bien borroneado, bien tachado, vuelto a reescribir, nunca completo, nunca terminado. Voy navegando el río lleno de libertad. No sé si me siento libre, pero he hecho un culto a la libertad. Por ejemplo, nunca he aceptado trabajos si no son trabajos solitarios, que no me coarten, que me dejen maniobrar libremente. He renunciado a muchas cosas por eso. He preferido un viaje o mandarme a mudar o una aventura al dinero o a tantos otros beneficios, la gloria, el elogio, lo que sea. En ese sentido, no sé si ellos creen en la libertad, pero de todas maneras practicarla, no creo que importa, creo. Yo no puedo comprometerme a escribir una novela justamente comprometida o política, con mensaje político. Pero sí me puedo comprometer, y debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo, a firmar una solicitada, a clamar por los presos políticos, a rebelarme contra una injusticia, eso sí. Pero también estoy creyendo últimamente, en ese sentido es valiosa la conversación y la enseñanza de los compañeros. Creo que inclusive también se puede hacer una literatura comprometida, es decir, una literatura política, válida, perfectamente válida. Creo con Galeano que nuestra suprema obligación es hacer las cosas más bellas que las de los demás, sobre todo que lo que la puede ser el adversario. Pero aún haciendo belleza creo que podemos hacer una literatura política. Pero lo político emergerá con naturalidad, no como una cosa impuesta. Yo a priori no puedo decir voy a hacer una novela comprometida. Volverán el mascarón de proa a surcar un mundo de sentidos. Volverán. Se nos pregunta con frecuencia, ¿por qué escribe uno? Yo mismo me he hecho varias veces esa pregunta. Desde el momento que la literatura dejó de ser para mí una novedad, en el fondo no sé muy bien por qué. Todo lo que puedo decir es que feliz o infeliz, resulta al menos por ahora mi única manera de realizarme. Casi diría mi manera de existir, siempre que se le dé al término su verdadera consistencia filosófica. Puedo usurpar momentáneamente otras vidas, pero donde me asumo en términos absolutamente personales, es en esta cosa del escribir, con sus encantos y desencantos, también absolutamente personales.
Haroldo Conti por Mariano Randazzo en este cierre de programa. 100 años. Qué bárbaro nacer en mayo y morir en mayo también, ¿no? O ser asesinado eventualmente en este mismo mes. ¿Cerramos con esto? Sí, bueno, el año que viene justamente van a ser 40 años, ¿no? Bueno, el año que viene van a ser 40 años de muchas cosas con el golpe, ¿no? Claro. Pero en el caso de Haroldo, 40 años de su desaparición, como de muchos otros. Creo que Roberto Santoro, poeta, también desapareció, creo que es en mayo, Miguel Ángel Bustos. Bueno, eran los primeros tiempos de la dictadura, ¿no? Y fue la época más feroz. Nos vamos, mañana a las 4 de la tarde nos reencontramos. Viene Andrea Recupero para hacer la vuelta completa con todo su equipo. Chau, Gaby. Chau, hasta mañana. Abrazo, Néstor. Hasta mañana. Que pases bien, Luispa, y buen desempeño. Hasta mañana. Gracias. A todo el equipo y a toda la audiencia. Nos reencontramos mañana. Chau.